minutos iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutos iniciamos. Gracias. Muy buenas tardes. Para las personas que vayan entrando en unos minutos, bueno, ya en unos segundos vamos a dar inicio con la conferencia que regularmente Clínica CASE presenta para las familias de los pacientes e invitados que quieran asistir a este tipo de sesiones grupales. Antes de dar inicio, me gustaría saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta alguien de los familiares o de los invitados. Nada. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha mi voz? ¿Sí está escuchando mi voz? ¿Alguien que me pudiera contestar si está escuchando mi voz, por favor? Sí, señor, se lo estoy escuchando. Sí, buenas tardes. Una pregunta, esta charla va a estar, esta clase va a estar grabada para que la puedan escuchar después. Sí, claro que sí. Es que el papá de ok, está bien, gracias. Muy amable. A sus órdenes. Bueno, voy a estar recibiendo también a las personas que van a estar ingresando. Cualquier duda, me gustaría que hubiera dudas y preguntas. Es un tema sumamente importante que se relaciona mucho con el trabajo que hacemos dentro de la clínica en tratamiento de adicciones. Primeramente, vamos a ver que
el problema de la enfermedad de la adicción, o bien tenemos que comprender que la adicción está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. ¿Sí? El problema central por el cual esta enfermedad se desarrolla es por problemas emocionales, regularmente. Se dice que hay 3 formas de adquirir esta enfermedad. La primera es genética. La segunda es ambiental o social. Y la tercera es familiar, que en mi caso personal, caso muy personal según mi criterio, es la que más fuerza tiene dentro del problema adictivo. En cuestión genética, son herencias que nos dejan, no sé, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, posiblemente hasta tatarabuelos, ¿no? Con una enfermedad adictiva, a ver, aquí alguien me está señalando que quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Nada más que no tiene nombre, ¿eh? Dices iPhone, pero son casi puros iPhone. La persona que está levantando la mano, por favor, sí, adelante. ¿No? ¿Siempre no? La quitó. Ok. Bueno, continuamos. Entonces hereditario. Primeramente es hereditario, ¿verdad? El asunto del problema de la enfermedad de la adicción. ¿Qué pasa con esto? Hay genes que se van a desarrollar dentro del paciente que tiene la enfermedad de la adicción. Estos pacientes pues regularmente han tenido familiares que han sido adictos, que han tenido un problema adictivo. Pero me he dado cuenta que mientras de que el paciente esté dentro de un medio protegido, ahorita les explico qué es un medio protegido. Mientras de que el paciente esté en un medio protegido, la enfermedad de la adicción difícilmente se va a desarrollar. ¿Sí? El medio protegido es nada menos y nada más que lo que hace la familia con el paciente. Si ya tenemos antecedentes de que hay familiares que tienen una adicción, necesitamos tener la pertinencia de comprender que puede desarrollar por genética el familiar de nosotros, sea hijo, hija, no sé, cualquier tipo de familiar que tengamos con ese problema. Y vamos a tener una relación con él, pues un poco más, o no más, no un poco más, sino muy sana, ¿no? Enviarlo a estudiar, tener un tratamiento uno mismo como padre, entender qué es la enfermedad de la adicción, aclarando que sin que antes haya surgido el problema de la enfermedad, ¿sí? Porque ya tenemos una alerta de que hay una genética de adicción. Mi tatarabuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi papá alcohólico, entonces quiere decir que tengo una genética, tengo una predisposición muy fuerte al alcoholismo o a cualquier otra droga, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo voy a meter a la escuela, voy a estar en este tipo de tratamientos o en este tipo de informaciones que nos dan algunas instituciones, no precisamente de gobierno, muchos tipos de instituciones también que nos pueden proporcionar la información de cómo se desarrolla, cómo se trabaja la enfermedad adictiva, ¿no? Posteriormente, el ambiente familiar, que es el que considero que es el más relevante en cuestión de la enfermedad de la adicción. Esta situación de la enfermedad por medio de lo familiar, vamos a ver que es sumamente emocional. Ahorita lo vamos a explicar más detalladamente. Espero que me alcance todo el tiempo para poder llegar a la explicación de todo lo que estamos hablando. Esta situación familiar regularmente tiende a ser por descontroles emocionales dentro de la familia.
hay violencia, hay abandono, hay pérdida de algún ser querido, hay maltrato, hay desacuerdos, hay sobreprotección, hay demasiada tensión o también demasiada tensión, atención y tensión, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Todo eso nos va a llenar de emociones muy sobresalientes. Estas emociones necesitamos aprender a manejarlas. Como dice la inteligencia emocional, necesitamos aprender a gestionarlas, no a controlarlas, porque no se controlan las emociones. ¿Sí? Son tan instantáneas las emociones que es muy complicado o bien muy difícil de poderlas controlar. El asunto de la inteligencia emocional nos ayuda a poder gestionar estas emociones y poder regularlas y actuar en consecuencia. ¿Sí? Bueno, entonces, híjole, aquí va a estar entrando más gente. Bueno, ya están aceptados. Vamos a poner ok, ahí creo que les estoy mostrando la pantalla ya, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, el tema es inteligencia emocional y neurociencias. Inteligencia emocional, ¿por qué? La inteligencia emocional la entendemos, como les decía ahorita, principalmente por la capacidad del ser humano para gestionar sus emociones, sus propias emociones, y en consecuencia poder gestionar las de las otras personas. Y las neurociencias nos ayudan a poder comprender todas las estructuras cerebrales de donde vienen las emociones, donde vienen los pensamientos, donde viene la mente y el funcionamiento adecuado del cerebro. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre lo que es cerebro y mente. Ahí hay mucha confusión entre lo que es cerebro y mente. Parece que toda la gente que va entrando se va a mostrar. Ok, entonces vamos a ver que son dos conceptos que no pueden vivir separados. Perdón. Que no pueden vivir separados, pero que son muy diferentes. ¿Sí? Que son cosas, vaya, diferentes. Déjenme arreglar esto. ¿Sí? Aquí está. Okay. Ok, primeramente me presento, soy el doctor Manuel Méndez. Voy a estar con ustedes a lo largo de toda la conferencia y esperemos que logremos explicar toda la información que existe aquí. Y si no, en la próxima sesión que me toque con ustedes, pues lo hacemos, ¿verdad? Les platico un poco de mi experiencia académica, o bien mi experiencia académica, ¿no? Laboral, pues ahorita se los digo. Soy licenciado en psicología por la Universidad de Tijuana. Soy licenciado en Derecho por otra universidad que se llama INIDE, también de aquí en la ciudad de Tijuana. Estoy certificado en adicciones por parte del Conocer, certificado en resolución de conflictos también por parte del Conocer. Tengo una especialidad en criminalística de campo, diplomado en criminología, tengo la maestría en tanatología, tengo otra maestría en psicoanálisis, tengo otra maestría en neuropsicología y soy doctor en salud mental. Entonces, todo esto es un cúmulo, bueno, más bien todo el trabajo que se hace en este programa, porque es un programa que se va a impartir posteriormente como tipo curso diplomado. Es un cúmulo de toda esta información que he recabado a lo largo de los años. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente con lo que es el primer tema que dice de dónde proviene el término inteligencia. Y vamos a ver que viene de términos, obviamente, griegos, latinos,
que en pocas palabras significa la capacidad, todo lo que nos dice aquí, se resume en decir que es la capacidad para solucionar un conflicto. Cuando el adicto tiene, vaya, ya desarrollada la enfermedad de la adicción, tiene un problema. Y se dice en los tratamientos de adicciones que nadie, nunca en su vida, hasta el día 8 de enero del 2022, nadie en su vida ha podido lograr consumir con éxito. Así que ya tiene un problema. ¿Cuál sería la solución? Utilizar la inteligencia. ¿Cómo sería resolucionar el conflicto o problema que tiene al estar consumiendo drogas? ¿De dónde viene esta compulsión por consumir? De las emociones. Y vamos a ver de dónde vienen las emociones para poderlas regular adecuadamente y que las emociones salgan equilibradas, no disparadas. Regularmente la emoción es una sensación, un impulso, ¿sí? Llega la emoción y sale destapada la actuación del ser humano. El adicto es como regularmente actúa, ¿no? Hay una fiesta, ¡pum! Hay, no sé, cualquier tipo de acción o situación que le produzca una emoción, va a utilizar impulsivamente esa emoción, la va a sacar rápidamente y así como venga, va a salir. Con este ejercicio que vemos aquí, pues le da la oportunidad al paciente de que logre detenerse un momento, detenerse a pensar si es conveniente lo que va a hacer o le va a perjudicar y poder tener una decisión. Es ahí la gestión de las emociones. Dice, de manera tradicional se ha definido la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, como lo decíamos ahorita. En pocas palabras, o en palabras más coloquiales, es la capacidad para resolver cualquier conflicto. La habilidad de llevar a cabo el pensamiento abstracto o la habilidad para comprender. Es decir, que la inteligencia se asociaba de forma exclusiva al pensamiento y la cognición. Ok, estamos hablando de inteligencia nada más. Lo que puede hacer una persona que es inteligente. Tengo un problema, me robaron mi carro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo necesito ahorita, ok, voy a solucionar el problema rápidamente, voy a pedir un taxi, un Uber, o voy a pedir un Rider, no sé, cualquier cosa. Estoy solucionando el problema en el momento, no me quedo estético, parado. Sencillo, tan sencillo como eso pudiera ser la inteligencia y se va a ir desarrollando a niveles pues más complejos conforme se vayan presentando los problemas. Bueno, y el otro tema es de dónde se origina la inteligencia. Ok, se supone que en el cerebro se origina la inteligencia y en concreto en la corteza cerebral. La corteza cerebral, te voy a pasar unas imágenes de lo que es la corteza cerebral, que es toda la parte que cubre nuestro órgano cerebral. Está prácticamente por desarrollar cuando nacemos. Apenas está por desarrollarse, lo que quiere decir que podemos decir, bueno, no es que no sean inteligentes los niños, es que están desarrollando su parte inteligente. Su desarrollo definitivo se va gestando gracias a los estímulos y la información que una persona va recibiendo paulatinamente del entorno. Es lo que los científicos identifican con el nombre de dependiente de actividad. Nos damos cuenta que ahorita, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, la inteligencia de los niños se va a ir mermando cada vez más. El niño se basa para desarrollar su corteza cerebral o bien desarrollar su inteligencia en imágenes, sonidos y luces. Imágenes, sonidos y luces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando le damos una tablet al niño? Ve imágenes, hay sonidos y obviamente que es luminoso, ¿sí? ¿Qué creamos con eso? Estamos despertando una sensación de placer con el niño. Ese tipo de placer es el que siente el adicto cuando consume una sustancia. ¿Qué estamos haciendo con el niño?
lo estamos convirtiendo en un adicto. ¿Por qué? Porque muchas veces los cuidadores principales, que por lo regular siempre son los padres, no tienen el tiempo, no quieren hacerlo, o son circunstancias que se dan para que el niño tenga que utilizar el aparato. Desgraciadamente, estos aparatos, pues ahorita son muy prácticos, ¿no? Son muy prácticos y desde que están muy chiquitos los niños ya pueden utilizarlo, o no sé, son yo lo considero como una niñera, ¿no? La tablet, principalmente la tablet y el teléfono. Son como una niñera para controlar, son un paliativo, ¿sí? Como lo es la sustancia para el adicto ya cuando está grande. Anteriormente se decía que los primeros indicios, se pudiera comprender que los primeros indicios para que un adicto se identificara con ya principios de la enfermedad eran los videojuegos. Estamos hablando de a la edad de, no sé, 10, 12 años aproximadamente, a veces un poquito más. Y los niños se ponían a jugar videojuegos en tiempos desconsiderados, ¿no? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o lo que los dejaran. El día de hoy vemos a niños con meses de nacido y ya están utilizando y están muy, bueno, aquí alguien tiene un micrófono prendido. Ya. Vemos niños que están muy pequeños, de meses de nacido, y ya están utilizando el estimulante, que viene siendo el teléfono o la tablet. Y está generando una sensación de bienestar, una sensación como la que, de placer, como la que regularmente desarrolla la enfermedad de la adicción. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de la adicción? El adicto necesita una gratificación inmediata. El niño cuando tiene 3, no, bueno, más adelante, ¿no? 10 meses, 12 meses, 1 año y medio, él necesita tener una gratificación, necesita sentir placer. Cuando le damos el teléfono, inmediatamente tiene placer. Está llorando, tiene el teléfono y se calma. ¿Por qué? Porque hay movimientos, luces y sonidos que estimulan la corteza cerebral, ¿sí? La parte donde va a ser la inteligencia. Al momento de llegar el adicto a un punto en el que tiene que utilizar su inteligencia, va a ser muy complicado porque no se ha desarrollado bien la corteza cerebral con relación a la inteligencia que tiene que aplicar, ¿sí? ¿Dónde surge la inteligencia? Vamos a ver una diferencia. ¿Dónde se origina? ¿Sí? En la corteza cerebral. ¿Dónde surge? Dice que la inteligencia humana surgió al tener el hombre la necesidad de encontrar la forma de comunicarse primero consigo mismo y posteriormente con su entorno. Ok, el adicto, hay ocasiones en que se le conoce como el fondo de sufrimiento. Tiene un fondo de sufrimiento tan fuerte que desarrolla la necesidad de comunicarse consigo mismo y posteriormente con la demás gente. Aquí en Tijuana, para los que no son de Tijuana, tenemos un área donde se han establecido por años mucha gente con problemas de adicción. Se llama, es el canal de Tijuana o el río de Tijuana que está canalizado. En ese lugar se han concentrado y han vivido una muerte social desde hace muchos años. No han sentido la necesidad, muchos de ellos, de comunicarse consigo mismos y mucho menos con la sociedad. Por consiguiente, tiene una muerte social. Cuando una de estas personas sale de este entorno, está viendo la necesidad de poder comunicarse consigo y con las demás personas, ¿sí? Entonces necesita desarrollar la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué hago? Tengo que salir. Primeramente me tengo que salir de aquí, de este ambiente. Posteriormente tengo que buscar otro ambiente. Y luego adaptarme a ese ambiente poco a poquito. Debido a esto, su inteligencia y su capacidad de comunicación se han convertido en las bases fundamentales sobre las cuales se cimienta la civilización.
Estamos hablando de tiempos inmemorables, donde apenas el ser humano salía de la era paleolítica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que una persona que no usa su inteligencia regresa a ese tipo de eras, ¿no? A ese tipo de conductas cavernícolas. Dice, ¿qué es la corteza cerebral? Primeramente, vamos a definirlo conforme lo dicen los expertos, los libros, los artículos científicos. Dice que la corteza cerebral se caracteriza por su diversidad estructural. Se divide en muchas estructuras, ¿no? Está dividido en, ahorita vamos a ver las estructuras por las cuales se divide la corteza. Y sobre todo neuroquímica funcional. Pero esto no debe usarse para considerarla con criterio reduccionista, sino como un sistema interactivo fundamentado en sus interconexiones. Hay que ver que esta corteza cerebral donde surge la inteligencia tiene muchas interconexiones con otras áreas de nuestro propio cuerpo que hace las funciones que nosotros ahora el día de hoy podemos hacer de manera inteligente o no inteligente, ¿no? Ya según cómo nos empecemos a desarrollar como seres humanos. El adicto regularmente, obviamente que no usa la inteligencia porque cada vez que va a consumir está metiéndose en un problema. Cuando ya ha consumido, se ha metido en otro problema. Cuando deja de consumir, se le vienen los problemas encima regularmente, ¿no? Se reconocen en la corteza cerebral dos tipos de neuronas, las excitatorias glutamatérgicas, piramidales o eferentes. Espérame tantito, dejemos esto para poder ver esto. Vamos por abajo. Ahí está. Y las gabérgicas, perdón. Interneuronas de circuito local. Bueno, son tipos de neuronas que no son más que otra cosa, neuronas, que la ciencia pues las ha identificado por su nombre, por su desarrollo, por su funcionalidad y por el área donde se encuentran, que finalmente vamos a ver que van perdón, van a suministrarle al cuerpo dos sustancias, que es el glutamato y la GABA. Bueno, eso ya es de otro tema, ¿no? Lo quise poner ahí como dato general. Dice, pero las neuronas excitatorias, que es las que vemos primeramente, son aquellas en que el resultado de la sinapsis es el acercamiento de una neurona a otra, donde van a intercambiar información para que el paciente pueda lograr actuar de manera adecuada, ¿no? Cuando no hay sinapsis, hay problemas y es importante que estos problemas se tengan que componer por medio de técnicas, medicamentos o lo que resulte, ¿verdad? Psicológicos, neurológicos, psiquiátricos o de cualquier otro tipo. Eso también ahorita lo vamos a explicar en cuestión de medicamentos si es que nos alcanza el tiempo. De la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Ok, en este caso las neuronas excitatorias, que es lo que nos lleva, lo que nos hace, o bien, más bien lo que hace que la sustancia, o lo que provoca la sustancia en las neuronas excitatorias, que tengan un potencial de acción cuando son sustancias que alteran el organismo, el sistema nervioso central, ¿no? Que vendría siendo la cocaína, la metanfetamina, y todas esas drogas que son como comúnmente se les conoce, que son para arriba, ¿no? Se les conocen. Cuando se está haciendo la sinapsis de una neurona a otra, está mandando información, está mandando sustancias bioquímicas que viene siendo la adrenalina, el cortisol, la dopamina,
todo eso lo está mandando de manera natural, ¿sí? Y son sustancias que todo el mundo las ocupamos para poder vivir como seres humanos normales. Cuando tenemos una sustancia dentro de nuestro organismo, estas neuronas van a acelerarse y van a producir más neurotransmisores, que es la adrenalina y todas esas sustancias que les dije. Entonces, se queda fijado mandando mucha información de este tipo, por eso se pone más acelerado el paciente que está consumiendo una sustancia. Bueno, las neuronas gabérgicas son células nerviosas esenciales para la vida del ser humano. Se comunican por medio de neurotransmisores que permiten la inhibición o la lentitud, podemos decir, y la modulación de estímulos, elemento fundamental para la autorregulación de nuestra especie. En este caso, estas neuronas, las gabérgicas, son las que regularmente se activan de manera más constante cuando se utiliza una droga, por ejemplo, la heroína, la marihuana, los psicotrópicos, los alucinógenos. Bueno, algunos alucinógenos, ¿no? Que anda el paciente un poquito más lento o mucho más lento, ¿no? Igual, estos neurotransmisores que son las sustancias, por ejemplo, en este caso ya no sería la adrenalina ni estos que habíamos comentado, sino que en este caso ya se desarrollan los neurotransmisores o las sustancias como la serotonina y sustancias que son que se utilizan con más lentitud, que modulan, que están más tranquilos, ¿no? Que tranquilizan el cuerpo, que lo relajan. ¿Qué sabemos y qué nos falta por investigar acerca de la inteligencia? Únicamente la inteligencia. Nos dice que incluye la capacidad de resolver problemas, esto ya lo sabemos, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de experiencias. Ok, si un adicto tiene una sustancia dentro de su organismo, obviamente que no va a tener esa capacidad para resolver problemas, mucho menos para planear porque está muy acelerado o está muy dopado, muy para abajo, como coloquialmente se conoce. De pensar de manera abstracta, mucho menos, porque el adicto está pensando 1000 cosas a la vez cuando está con sustancias excitatorias, o bien muy lentamente cuando está con sustancias relajantes. Comprender ideas complejas mucho menos, y aprender de la experiencia tampoco. Bueno, de la experiencia que está viviendo con relación al consumo de sustancias solamente, ¿no? No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte, déjenme abajo aquí otra vez, ahí está, las capacidades específicas. Bueno, vamos a ver qué esto es lo que sabemos acerca de la inteligencia, ¿sí? George J. Romanes fue probablemente el primer psicólogo comparativo. Presentó evidencias anecdóticas acerca de las capacidades mentales superiores de los animales. Llamó la atención sobre la posibilidad de una continuidad real de procesos psicológicos entre animales no humanos y humanos. Sin embargo, la comunidad científica consideraba preferible utilizar una metodología más experimental y rigurosa para explicar los fenómenos psicológicos en animales. Ok, en este caso estamos haciendo una comparación de animales con los seres humanos. Ahí hay mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia entre la inteligencia de un animal y la inteligencia de un ser humano. Los animales tienen capacidades intelectuales pues muy limitadas, ¿no? Muy limitadas en cuestión de situaciones estructurales, pero en cuestión de situaciones de habilidades, vamos a ver que tienen ciertas capacidades algunos animales, no nos vamos a comparar con ellos, ¿verdad? Simplemente esto fue una comparativa que hizo cuando estaba estudiando lo que era la inteligencia. Entonces, eso es lo que nos hace falta de investigar, lo que no sabemos. Bueno, y aquí vamos a ver lo que es el lóbulo frontal, que es principalmente donde surgen los daños por
sobre todo por golpes, ¿no? Puede ser también por irrigación irrigación sanguínea, donde donde se desarrolla un accidente cerebrovascular, se revienta alguna venita y empieza a sangrar dentro del cerebro. Regularmente es en el lóbulo frontal. Vamos a ver los lóbulos que presenta el cerebro. El lóbulo temporal, que lo tenemos acá de este lado, por este lado y por el otro lado del cerebro. ¿Sí? El lóbulo occipital, que es el que controla la vista. El lóbulo parietal lo tenemos en el medio, abarca todo lo que es el cerebro, ¿no? Y el lóbulo frontal, que es el que está en la frente, que es el que más nos interesa y es el que vamos a hablar. Regularmente, las personas que tienen daño cerebral, yo trabajo mucho con personas con patología dual. La patología dual es personas que tienen el problema de la adicción y un trastorno mental. ¿Sí? Muchas de las veces estos pacientes vienen porque traen no el excesivo consumo de drogas, sino que traen un daño cerebral, un traumatismo cráneoencefálico. Ya hay un golpe en la parte frontal, regularmente es en la parte frontal. ¿Sí? Entonces se atrofian algunas funciones, por ejemplo, de aquí, el cerebro se atrofian y no es posible que el paciente pueda funcionar igual como funcionaba anteriormente. A lo mejor le dieron un golpe en la cabeza, no le dolió, se fue a acostar, se fue deteriorando poco a poquito esto y ya con el tiempo le surgió una epilepsia, le surgió diferentes tipos de daños y al hacer contacto con la sustancia pues fue un detonante muy fuerte, ¿no? Entonces hay que hacer algunas técnicas para poder rehabilitar a este paciente y que pueda funcionar lo mejor que se pueda. Muchas de las veces, estos daños cerebrales son irreversibles. En Estados Unidos, un gran porcentaje de los pacientes que padecen de daño cerebral, pues mueren regularmente, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de los lóbulos, así escuetamente nomás para saber cuáles son, ¿no? Se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal. Es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Es lo que le decía, está por un lado y por el otro. Es el único que está separado, los otros están corridos. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles. En este caso, muchas veces tenemos trastornos perceptivos, ¿sí? Está dañado el lóbulo parietal, perdón. La presión, la temperatura o el dolor. También está implicado, en el conocimiento de los números y control de movimientos. Cuando tenemos, por ejemplo, Parkinson, que tenemos un problema motor, es muy posible que tengamos dañado el lóbulo parietal. El lóbulo temporal, que es el que tenemos a la mitad del cerebro, después de la frente, a la mitad y todo alrededor. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando. Son estructuras cerebrales que ahorita no vienen al caso explicarlas, ¿no? Relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria hipocampo, que es el hipocampo. Este es donde vienen todos los recuerdos. Aquí esta parte, esta estructura del cerebro es donde están todos los recuerdos. Cuando tenemos dañada esta parte y estamos en el consumo, obviamente que nuestra emoción que viene de otra estructura que se llama amígdala, surge la emoción, viene al hipocampo los recuerdos, pero como está dañado sale pues distorsionado el recuerdo, ¿no? Y luego con esa sustancia activada, pues imagínense, estamos hablando de una patología dual, cuando hay un problema de dualidad. Es fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Una lesión en esta área podrá provocar prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras. Esa es.
El lóbulo occipital, dice, el occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, o sea, casi en el cuello, ¿no? Cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son elaboración de pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y colores. Bueno, vamos a ver unos tipos de inteligencia más adelantito y vamos a ver esos tipos de inteligencia que vienen a estar relacionados con el lóbulo occipital. Muchos pacientes que tenemos nosotros que utilizan cierto tipo de sustancia, nos damos cuenta que tienen unas habilidades muy especiales que no se pueden desarrollar porque obviamente están anestesiados por el consumo de ese tipo de sustancia que están consumiendo, obviamente. Que ayudados a que aprendan a gestionar bien sus emociones, obviamente que estas habilidades que tienen los pacientes las van a desarrollar en un porcentaje, considero que muy bueno, ¿sí? Que se ha visto. Y finalmente, bueno, este es otro lóbulo que se considera lóbulo, pero pues, no lo maneja mucho la ciencia como lóbulo. Algunas investigaciones sí lo hacen, ¿no? Situado en el fondo de la fisura de Silvio. Son estructuras que no vienen al caso ahorita explicarlas, ¿no? Porque nos tardaríamos mucho tiempo y quiero ir un poquito más a las estructuras más comunes, que se alcanzan a apreciar con relación a daños cerebrales y daños por consumo de sustancias. Cómo se desarrollan, se deterioran y cómo podemos ayudar para que de manera inteligente, emocional, puedan sobrellevar una vida más productiva, ¿no? No es visible desde la parte externa del cerebro. Por eso muchas veces está muy escondido este lóbulo, ¿no? No es considerado como lóbulo. Está relacionado con el sistema límbico. Dentro del sistema límbico está lo que llamamos la amígdala. Y la amígdala es de donde surgen las emociones. Y, o sea, que si la ínsula está dañada, va a dañar el sistema límbico y el sistema límbico, pues la amígdala, ¿no? Y, por lo tanto, con las emociones, varios experimentos han mostrado que la ínsula desempeña un papel importante en la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. Si nosotros tenemos un problema dentro del lóbulo de la ínsula, vamos a vernos dañados en este tipo de emociones, que son emociones básicas, que más adelante vamos a ver cuáles son las emociones básicas y las que se desarrollan de estas emociones, que es el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. Hay otras, algunos manejan 8, algunos 6, como básicas, ¿no? ¿Cómo manejar estas emociones? Bueno, vamos a meter la inteligencia, vamos a adecuar las emociones al entorno, al contexto, y obviamente vamos a tener una respuesta favorable para nosotros, ¿no? Y finalmente el lóbulo frontal, que es el que más nos interesa. Dice que es el lóbulo más grande de nuestro cerebro, para el lado de la frente, ¿no? Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas. Ahí es donde se procesan los pensamientos. Todos los procesos del pensamiento dentro de este lóbulo son los que se van a estar procesando. Cuando hay un paciente que tiene los pensamientos muy abstractos o muy distorsionados más bien, regularmente se considera que el paciente tiene que checarse el lóbulo frontal, ¿sí? Funciones cognitivas más complejas, tales como la planeación, coordinación, ejecución y control de conducta. Regularmente el adicto presenta un descontrol de conducta.
¿sí? Si no hay daño cerebral en el lóbulo frontal, obviamente que es un trabajo más que nada conductual, ¿sí? Se debe regular con la inteligencia emocional. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Bueno, vamos a ver que dentro de este lóbulo vamos a encontrar una serie de posibles daños, entre ellos, cuando hay un daño, pues, de seguras lesiones o desperfectos, por ejemplo, en el lenguaje, que es lo que más se ha estudiado, ¿no? En dos áreas principalmente, una que se llama el área de Broca y la otra el área de Wernicke. Estas áreas cuando están dañadas, obviamente que van a generar una afasia, y la afasia tiene muchas modalidades. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de motor de la lengua, que no podemos hablar bien, o bien que hay tartamudez, ese tipo de cosas, ¿no? Eso también lo puede producir un daño cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, cuando hay un golpe en el cerebro muy fuerte, o en la cabeza, ¿no? Que repercute en el cerebro. Y la regulación de emociones. Además del lóbulo frontal, nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. Ok, en esta parte de tener empatía, la empatía es una dimensión de la inteligencia emocional. Si no me equivoco, es la cuarta dimensión de la inteligencia emocional que más adelante vamos a ver. Es desarrollar, obviamente, el poder comprender a las demás personas. O como coloquialmente se conoce, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro. Dice que en definitiva es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar el lóbulo frontal para que podamos desarrollar una inteligencia, que tengamos la capacidad de resolver un conflicto en el que nos hemos metido o que surgió. ¿Sí? ¿De qué manera? Planificándolo. ¿Sí? Vamos a planificar, vamos a obtener la capacidad de planificar el desarrollo de la solución que vamos a obtener con relación al problema. Y la coordinación, cómo vamos a iniciar, cómo lo vamos a hacer, para dónde vamos a ir, cosas así, ¿no? Si tenemos un problema de daño cerebral, esto va a ser muy complicado de poderlo utilizar sin ayuda, ¿sí? Sin ayuda. Si tenemos ayuda, vamos a poder desarrollar nuestra inteligencia, vamos a tener planificación y vamos a tener una buena coordinación. Si no tenemos un daño cerebral, esto lo podemos desarrollar, obviamente que también con ayuda, pero van a ser diferentes los tratamientos. Una persona con daño cerebral tiene que tener una rehabilitación. Una persona sin daño cerebral no tiene rehabilitación, tiene tratamiento terapéutico. Por lo tanto, podemos resumir que a nivel cognitivo-conductual, pensamientos, conductas, el lóbulo frontal es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y las conductas de la persona. Cuando vemos una persona que tiene pues pensamientos muy distorsionados y conductas muy arrebatadas, podemos decir que hay un problema con el lóbulo frontal. O bien que la sustancia que está utilizando le está dañando o le está mermando las capacidades que tiene su lóbulo frontal. Las funciones ejecutivas que salen exclusivamente del lóbulo frontal, dice que son capacidades desconocidas para muchos y a su vez son las grandes responsables de nuestros actos. Son las que nos llevan a hacer las actuaciones que tenemos en la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo ir a trabajar, manejar un carro, cosas así. Son el conjunto de capacidades cognitivas que permiten el establecimiento de metas, la anticipación, el diseño de planes, el inicio de las actividades, la autorregulación de las tareas. Y vamos a ver que la autorregulación es otra de las dimensiones
de la inteligencia emocional. Y viene desde dentro de lo que es una de las estructuras del cerebro, o bien de lo que es el órgano cerebral. Dice, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad mental, así como la adecuada organización en el tiempo y en el espacio. Su localización se encuentra en los lóbulos frontales, más específicamente en sus regiones más anteriores, las áreas prefrontales. Ok, es esta capacidad de las funciones ejecutivas van a estar dentro de los lóbulos frontales, como es aquí. O sea que el lóbulo frontal es una parte de nuestro cerebro que tiene mucha actividad mental, pudiéramos decir, mucha actividad mental, que en ocasiones tenemos un golpe en la cabeza o tenemos una sobredosis, pacientes que tienen sobredosis, puede dañar el lóbulo frontal, ¿sí? Y esos daños, en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, se pueden reparar, pero regularmente no pareciera que no nos pasa nada. Y más adelante andamos viviendo con una inconformidad, con una incomodidad, ¿no? Y muchas veces hasta con un trastorno mental. Y nos damos cuenta. Tipos de inteligencia según Gardner, que fue el precursor de las inteligencias múltiples. Bueno, en este caso hay que ver, antes de continuar con esto, perdón, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguien de los participantes, si tienen alguna inquietud, algún comentario. Nada. Correcto. Vamos a ver los tipos de inteligencias. La lógica matemática, la lingüística verbal, espacial, corporal y sinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista, que son 8, ¿no? 8 tipos de inteligencia. Después de estas inteligencias, vamos a concentrarlas todas en la inteligencia emocional, ¿sí? Se va a ir directamente a manejar todo este tipo de inteligencias. Se dice que no hay una persona inteligente 100%, que son habilidades de inteligencia las que tiene, por ejemplo, en matemáticas. Una persona matemática inteligentemente, pues no va a tener una inteligencia corporal o sinestésica, o una inteligencia espacial, ¿sí? Una persona inteligente en cuestión lingüística, a lo mejor no es tan inteligente de manera interpersonal, ¿sí? No tiene unas relaciones sociales muy adecuadas con las demás personas, pero vamos a ver qué es cada una de estas inteligencias. Dice que las inteligencias múltiples, de Howard Gardner son las que señalan que no existen personas más inteligentes que otras. Cada quien tiene su capacidad, ¿no? Sino que cada individuo o a lo largo, de su vida desarrolla más un tipo de inteligencia que otra. En el caso de las adicciones, nos hemos encontrado con pacientes adictos que tienen hasta 3 o 4 tipos de inteligencia desarrolladas, ¿no? Pero que no se pueden desarrollar porque sus emociones los están limitando, pues, lo están limitando. Soy muy bueno para la escuela, en matemáticas sobre todo, soy el mejor, pero el de ayer consumí y hoy no quiero ir a la escuela, ¿sí? ¿Por qué consumí? Porque una emoción me hizo que actuara de manera impulsiva, porque salí destapado a conseguir una sustancia o a consumir una sustancia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la regulación de esas emociones. En otras palabras, la inteligencia espacial es la capacidad que se tiene para visualizar, imaginar y representar ideas e imágenes mentales desde diversos ángulos, haciéndolo rotar en su mente. Ok, es para, no sé, pudiéramos decir que la inteligencia espacial es como, a grandes rasgos, los pilotos tienen mucha inteligencia espacial, los taxistas, los servicios públicos, cosas así. ¿Por qué a algunos niños se les da mejor los deportes, a otros las matemáticas y a otros pintar, leer
o tocar un instrumento. Bueno, ya lo estuvimos platicando anteriormente, ¿no? Es muy sencillo, porque hay unos que tienen habilidades y desarrollan una inteligencia para lograr ser deportistas, buenos académicos, no sé, todo tipo de inteligencia. Entonces, estos pacientes, bueno, vamos a ver que ya un niño desarrolló un tipo de habilidad o de inteligencia. Con el tiempo hay que ver que esta inteligencia no esté afectada por ciertas emociones que le van a causar. No es que las emociones sean malas, ¿no? La mala gestión de las emociones son las que nos producen problemas. Y si no tenemos una adecuada inteligencia emocional, no matemática, la inteligencia matemática es otra. Si no tenemos una adecuada inteligencia emocional, y esto es para todos, no más para el adicto, sino para todo tipo de personas. Si no tenemos una adecuada inteligencia emocional, muy difícilmente vamos a sobresalir en matemáticas. Y por eso se quedan en nuestra sociedad truncadas algunos prospectos para desarrollar grandes proyectos, ¿no? Personas que pudieran desarrollar grandes proyectos. Inteligencia lógico-matemática, que es la primera, es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático. Somos las personas que pueden utilizar bien las matemáticas en concreto, más que nada, ¿no? La inteligencia lingüística, ese tipo de inteligencia abarca el manejo de los idiomas, de la escritura, la expresión oral. Vamos a ver que en esta pudieran ser los oradores, ¿sí? Los políticos, los políglotas, no sé, una serie de personas que podemos ver con capacidades intelectuales a nivel lingüístico. La inteligencia espacial es la capacidad que tiene una persona para visualizar, formar y representar ideas o imágenes mentales desde diferentes ángulos. Este le permite al individuo pensar en 3 dimensiones y comprender la forma de las figuras o del espacio sin importar la perspectiva desde la que se les percibe. Como les decía, ¿no? Son personas que tienen capacidades muy hábiles para poder identificar lugares desde tierra, aire o mar. La inteligencia corporal sinestésica o kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y el sistema nervioso para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios, avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. En estos casos, la inteligencia kinestésica se va a relacionar con otro tipo de inteligencias, por ejemplo, con la inteligencia, bueno, con los deportes más que nada, ¿no? Con los deportes, se va a relacionar mucho con los deportes. ¿Cómo puede desarrollar la habilidad para poder ser un buen deportista, sacar los mejores premios, cosas así, porque tiene una inteligencia corporal, sencillamente. Capacidades que explora el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento. Viene siendo la extensión de la inteligencia corporal, ¿no? Todo este tipo de inteligencias las puede tener cualquier persona, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a ver que dentro de las emociones, cuando no son bien gestionadas, se van a desarrollar ciertos problemas que nos van a evitar poder manejar la inteligencia que la que nosotros tenemos, ¿no? La inteligencia musical, obviamente que los músicos, no sé, los que bailan, bailarines, todo eso son los que tienen más desarrollada la inteligencia musical. La inteligencia intrapersonal, que es muy importante, que es una parte muy central de la inteligencia emocional, dice, es el conocimiento de los aspectos internos, o sea, de uno mismo, de una persona, el acceso a la propia vida emocional o a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar
y orientar la propia conducta. En este caso vamos a ver que el que es inteligente de manera intrapersonal se va a poder conocer a sí mismo, se va a poder detener para decir, ¿sabes qué? Esta emoción me va a llevar a un problema. ¿La realizo o no la realizo? La emoción por sí sola es un impulso, es lo que nos incita al movimiento, ¿sí? Cuando el adicto dice consumo o no consumo, no lo piensa, se va directamente al consumo. Le llega la emoción y la emoción es tan instantánea que no nos damos cuenta cuando llega la emoción, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es de que nos vamos a ir por impulso a consumir esa sustancia o a realizar esa actividad adictiva que tenemos como enfermedad. Por ejemplo, los que son ludópatas, los cleptómanos y demás, los comedores compulsivos, etcétera. La inteligencia interpersonal, esta es una inteligencia pues muy amena, ¿no? Es la capacidad que tiene una persona de relacionarse, comunicarse e interactuar, obviamente, con otras personas, ¿sí? A ver, vemos por la calle mucha gente que es muy amistosa, ¿no? Ya todo el mundo le habla, se relaciona bien con ellos. Es otra de las dimensiones de la inteligencia emocional, que viene a ayudar a las personas a poder relacionarse con los demás. Un buen desarrollo permite entender e interpretar las intenciones de los demás. Y yo creo que este es uno de los ingredientes más importantes para que una persona tenga éxito en la vida. La inteligencia interpersonal, la relación con los demás. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. El viento, el aire, el cielo, la tierra, todo eso, ¿no? Ok, las investigaciones realizadas identifican la existencia de zonas en el cerebro humano que corresponden a determinados espacios de conocimiento, todos ellos distintos y relativamente independientes entre sí. Bueno, sí, el cerebro humano. Ok, todo esto que hemos visto anteriormente está muy relacionado con capacidades que podemos identificar nosotros con pacientes que tenemos internados dentro de la clínica. Si vemos una persona que tiene, en mi caso personal, si veo una persona que tiene una habilidad o desarrollar una inteligencia, cuando ya deja de consumir, por ejemplo, para la música, pues hay que incitarlo o manejarle el tratamiento por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Te gusta la música? ¿Qué instrumento te gusta tocar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? No sé. Inteligencia interpersonal, las relaciones con las demás personas. Pues bueno, puedes ponerte a pasar a tribuna continuamente o bien ayudar a impartir un tema porque tienen muy buena química con las demás personas y vas desarrollando la inteligencia. Ese tipo de inteligencia nos ayuda mucho en nuestra recuperación cuando somos adictos y estamos dentro de un programa. ¿Sí? Eso es lo que se les manifiesta a los pacientes. Entonces el paciente cuando ve que es hábil y que es inteligente para realizar ciertas actividades, eso le atrae y es un elemento importantísimo para poder tener una buena recuperación en los pacientes. El cerebro humano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Voy un poquito rápido o vamos bien? Es muchísima información. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, continuamos. Dice que el cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Es lo que regularmente podemos decir que mueve a todo lo que es el sistema, el cuerpo. Se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro. Perdón, estamos hablando del encéfalo, ¿no? Aquí diría el encéfalo. Es la misma estructura general que el cerebro. De otros mamíferos, no, estamos bien, de otros mamíferos. Su componente principal es la corteza cerebral, que es lo que habíamos dicho, que es lo que tapa el cerebro, lo de arriba del cerebro. Una capa de tejido, neuronal plegado, que cubre la superficie de los hemisferios. Bueno, vamos a ver que el cerebro, lo vamos a ver de frente, vamos a ver una ruedita. En medio tiene una cisura o un hundimiento, una rayita,
que se llama el cuerpo calloso, y los hemisferios son las dos partes del cerebro por las que se divide. Obviamente hemisferio derecho del lado derecho, hemisferio izquierdo del lado izquierdo. El hemisferio izquierdo lo utilizamos, cuando lo utilizamos, el hemisferio izquierdo, actuamos con el lado derecho de los brazos, de las extremidades, ¿no? Brazos y piernas, lado derecho. Y cuando utilizamos el hemisferio derecho, ¿sí? Se representan movimientos del lado izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que se utiliza para hacer más intelectual, ¿no? Situaciones más intelectuales, más relacionadas con lo estructural, con lo cuadrado. Y el hemisferio derecho es lo más emocional, ¿sí? Supuestamente está conectado con el corazón, se dice, ¿no? Algunos investigadores comentan que es lo que está conectado con el corazón, los sentimientos, las emociones, todo ese tipo de cosas. La corteza cerebral, dice, o córtex cerebral, es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios, que ya habíamos visto ahorita. Es en la corteza cerebral donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones, que si esta corteza en algún momento de nuestra vida se nos deteriora o tiene un daño, obviamente que vamos a fallar en percepción, imaginación, pensamiento, juicio o toma de decisiones. ¿Sí? Cuando hay un paciente que presenta este tipo de síntomas que son muy pronunciados, que están muy presentes continuamente, hay que recurrir a realizar estudios de la corteza cerebral, ciertos estudios que se hacen de manera neurológica para que el paciente pueda tener ese tratamiento y a su vez que nos lo regresen para poder dar el tratamiento de rehabilitación. Si hay problemas en la corteza cerebral y hay problemas de adicción, de consumo de alguna droga, pues ahí tenemos ya, como les había comentado hace rato, la patología dual. Son dos enfermedades o dos trastornos en uno que se tienen que trabajar de manera diferente. El cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Es el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes, o bien inconscientes, como ya lo conocemos, que nos permite responder a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas. En este caso, de nuestros tiempos, nuestra realidad, podemos decir que nuestra realidad nos demanda respuestas rápidas y precisas. Sí, por eso ahorita ya tenemos las comidas rápidas, tenemos ¿cómo se llama? El lavado de carros rápido, aquí hay hasta uno que se llama Rapidito, ¿no? Tenemos pues todo, en estos tiempos todo tiene que ser muy rápido, ¿no? La demanda, inclusive tenemos en psicología una terapia que se llama terapia breve, ¿sí? Por la demanda que nos pide ahorita la situación, el tiempo en el que vivimos, ¿no? Vamos a ver que una terapia breve para un adicto es como que si comiera una hamburguesa, o bien una terapia tradicional para un adicto es como si se comiera una ensalada o una comida balanceada, ¿no? Es lo mismo. Lo rápido, pues obviamente que se acaba rápido. Sí tiene algunos beneficios. Por ejemplo, si ocupamos de una valoración que necesitamos tenerla rápidamente, la terapia breve nos va a ayudar en esos casos, ¿no? Cada quien es partidario de su tipo de trabajar con su tipo de terapia como mejor lo identifique o según la formación que tiene cada profesionista. Dice el encéfalo, entonces aquí ya estamos hablando del encéfalo, pesa aproximadamente 1 kilo 300 gramos, ¿no? Y su tamaño es de 1 metro 380 centímetros cúbicos. Está alojado en la cavidad craneal, o sea, dentro de la cabeza, que lo protege con su cubierta ósea,
o sea, con hueso, medio externo, y está envuelto por unas membranas meníngeas y bañado por líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo. Es lo que vamos a ver, que dentro del encéfalo están 3 componentes, que viene siendo el cerebro, bueno, vamos a ver lo que siguen. Dice, mediante la abertura del agujero magno, el encéfalo se continúa con la médula espinal, que nos conecta con la columna vertebral, pudiéramos decir, ¿no? El encéfalo es el principal, ¿no? Es el principal, no es el cerebro. El encéfalo está dividido por cerebro, cerebelo y el tronco cerebral. Entonces, el cerebro es el órgano que tiene las más estructuras, donde se hacen los pensamientos, las ideas, donde surgen los movimientos, la información para que surja un movimiento, donde están las neuronas, lo más complejo del encéfalo, ¿no? Dice, los 2 hemisferios cerebrales no hacen lo mismo. En los seres humanos se reconoce una lateralización de funciones. Como les decía ahorita, el derecho mueve al lado izquierdo y el hemisferio izquierdo mueve las funciones del lado derecho. Es decir, que la evolución se ha encargado de sacar mayor partido mediante una división del trabajo entre las dos mitades del cerebro, los hemisferios cerebrales, que son los que estamos hablando, ¿no? La mayor parte de la población es diestra, o sea, derechos. La gran mayoría somos derechos, hay pocos zurdos en comparación de los derechos, ¿no? Lo que significa que su mano más débil es la derecha y el lado izquierdo del cerebro es el que domina dicha mano y la mayoría de aspectos del lenguaje. Aquí vamos a ver una información importante, ¿no? Si yo soy derecho, mi lado del cerebro débil, pues es el derecho. Mi lado izquierdo es el que controla el derecho, entonces quiere decir que soy más racional. No soy tan emocional. Se supondría eso, ¿no? Nada más que está en investigación todo eso, porque también hasta los hemisferios cerebrales tienen mucho que... En sí, el cerebro es el gran enigma de nuestro sistema del cuerpo, ¿no? Es el gran enigma de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Dice, así como el desarrollo de la división de trabajo en la humanidad consiguió enriquecer las artes y la ciencia hasta niveles desconocidos anteriormente, este reparto de funciones entre el lado derecho e izquierdo del cerebro habría posibilitado el desarrollo de nuestras más refinadas habilidades intelectuales. Ok, entonces, dentro de los hemisferios, sobre todo el izquierdo, que es la parte intelectual, la que más desarrollamos, sobre todo los que somos diestros. Vamos a ver que ha tenido una serie de cambios estructurales y de cambios a nivel, bueno, al paso del tiempo. Y esta información que ha ido cambiando es a nivel cultural, lo que hemos ido aprendiendo y lo que se ha ido descubriendo. Anteriormente tenemos habilidades para poder escribir en papel, poder utilizar una pluma, un lápiz. Hoy en día, pues, tenemos más habilidades en cuestión de máquinas, ¿no? Más habilidades para poder trabajar con una máquina como es la computadora. Ok, bueno, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cómo se divide el cerebro? El cerebro se divide en 2 grandes partes. Esto ya lo vimos. Vamos a ir más adelante a otros temas. El sistema nervioso está formado por 2 partes, la médula. No, esto no. Ok, vamos a ver la división del sistema nervioso central, que viene siendo el encéfalo. Todo esto es el encéfalo, ¿no? Todo esto. Y dentro del encéfalo está el prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo y la médula espinal. Bueno, estas son estructuras que son complejas, pero dentro de un tratamiento adictivo, si nos ponemos a investigar si hay algún daño o cómo es la función
del adicto en estos tipos de estructuras cerebrales, nos vamos a dar cuenta que se puede trabajar por medio de las funciones que tiene, por ejemplo, el prosencéfalo, y poder rehabilitar al paciente para que pueda tener una mejor comprensión de lo que es su enfermedad. Muchas veces al paciente le preguntas, ¿cómo te sientes? No, me siento muy bien, ya me siento preparado. Ah, ok, bueno, ya vas a salir mañana. Ah, qué bueno, y al otro día consume. ¿Qué es lo que pasa? Está manejándose la enfermedad nada más de manera superficial. Todo este tipo de estructuras, si nos adentramos a ver cómo están funcionando por medio de test neuropsicológicos o de más información, obviamente que también podemos apoyar en muchas de las ocasiones, podemos apoyar en exámenes de neuroimágenes. Vamos a ver que el paciente va a tener más posibilidades de que tenga una buena recuperación a nivel científico. ¿Sí? ¿Verdad? Obviamente que ahí ya viene el trabajo también del consejero, que le va a ayudar a trabajar un área intangible que viene siendo la espiritualidad, que lo considero muy efectivo. Sin embargo, hay muchas ocasiones que eso no es suficiente. Por ejemplo, cuando el paciente trae un desorden de estas estructuras o de otras estructuras, o bien, en general, del encéfalo o el cerebro, como lo conoce la gente. Cuando nos adentramos a este tipo de estructuras cerebrales y podemos encontrar algún desperfecto, ya no un daño, algún desperfecto, y se trabaja con ese desperfecto, el paciente tiene más capacidad, ¿sí?, para poder trabajar con el tratamiento espiritual que manejan los consejeros, ¿verdad? Descubrimos algún tipo de inteligencia, la desarrollamos para que vaya teniendo sus emociones más lúcidas, más pausadas, que no actúe por impulso, entonces va a tener más capacidad de poder llevar el trabajo que haga con su consejero. Se dice que el paciente, si no está sin consumir, no puede trabajar el programa de 12 pasos que trabajan los consejeros, ¿sí? Sin embargo, el hecho de no estar consumiendo una sustancia no quiere decir que no se esté drogando, porque el cerebro expide muchas sustancias que hacen que el paciente, el ser humano, perdón, se pueda anestesiar o bien se pueda acelerar, ¿sí? Que llegue a un estado de euforia o bien a un estado de total relajación o de una relajación muy profunda. Esas son drogas. ¿Cómo lo hace? Con actividades, con acciones. Por eso muchas veces los pacientes que están en recuperación o más bien que están en abstinencia, pues se vuelven, como coloquialmente se dice una palabra muy errónea, se vuelven neuróticos. No es la palabra adecuada, neuróticos, ¿sí? Porque neuróticos se supone, según la ciencia, somos todos. Y la neurosis es la capacidad del ser humano, no, perdón, es la neurosis se centra principalmente en la represión del ser humano, en evitar hacer las cosas. Por ejemplo, si yo me estoy adaptando a la sociedad en la que vivo, yo tengo que hacer altos, no tengo que tirar basura, no tengo que gritar en espacios silenciosos, pero mi naturaleza, como soy hedonista, todo lo quiero que se haga placentero. Yo me gustaría pasarme los altos, me gustaría tirar basura y me gustaría gritar donde están callados, ¿sí? Para sentir placer. Entonces, como lo reprimo, se vuelve uno neurótico. En el mercado, en la escuela, en el trabajo, tenemos que seguir reglas que nos gustaría no seguir y que en muchas ocasiones se nos hacen absurdas y estamos reprimiendo lo que quisiéramos hacer por lo que debemos hacer. Y eso nos convierte en neuróticos, ¿verdad? Esa es la neurosis. Para comenzar a comprender la complejidad del cerebro, debemos referirnos en primer lugar al desarrollo del mismo. Se puede decir que el ser humano tiene 3 cerebros,
en su fase inicial. El romboencéfalo, que son las estructuras que miramos ahorita, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Existe otro que se llama el telencéfalo, que viene siendo parte del diencéfalo, pero que son estructuras que son muy complejas ahorita para explicar, ¿sí? Necesitaremos explicar más a profundidad y me gustaría nada más explicarles lo periférico, ¿no? Lo que más alcanzamos a reconocer. Bueno, esto no, telencéfalo, ganglios basales, sistema límbico, el hipocampo. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque aquí surgen los recuerdos. Bueno, todo esto que estamos viendo, las partes cerebrales, donde están los lóbulos frontal, occipital, parietal y temporal, el cerebelo, la médula espinal, todo esto interviene en el proceso de recuperación de manera indirecta, pero cuando lo hacemos de manera directa, el paciente tiene un porcentaje más alto de recuperación, ¿sí? Porque estamos tocando las fibras que jamás en la vida se habían tocado en un paciente con un consumo, ¿sí? Que jamás se había imaginado el paciente que se tenía que trabajar, ¿sí? Entonces, como especialista en esta parte, en neuropsicología principalmente, me doy cuenta y nos damos cuenta dentro de la clínica, CASIC, nos damos cuenta que trabajando con este tipo de estructuras cerebrales nos vamos a dar cuenta que el paciente va a tener unas mejores emociones. Las emociones que va a desarrollar, podemos ver que va a poder trabajar con su otro tratamiento, que es un tratamiento aleatorio al científico, que viene siendo el tratamiento de los 12 pasos, o bien el tratamiento en consejería, ¿verdad? Y lo va a poder comprender mucho mejor. Y por añadidura, podemos decir que obviamente que no nomás va a comprender eso, va a tener la capacidad de comprender muchas otras cosas más. La mente humana. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Bueno, la mente no se reduce a la bóveda craneal, no está dentro del cerebro, no es parte del cerebro, son como, bueno, aquí vamos a ver que es como el software y el hardware, ¿no? En los sistemas de computación. El software, bueno, antes de explicar eso, vamos a ver cómo se divide la mente, ¿no? Vamos a ver que la mente se divide de esta forma, en dos grandes partes. Hay una tercera que es relativamente parte de las dos. Esto sería la parte consciente, ¿sí? Lo que alcanzamos a tener certeza de lo que hacemos. Y esta sería la parte inconsciente, que es un almacén de un cúmulo de información que tenemos aquí adentro. Dice los 3 niveles de la mente, que viene siendo la mente consciente, la mente inconsciente y la mente subconsciente o preconsciente. Pues cada teórico lo maneja a su comprensión, ¿no? La mente consciente, pues es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder tener certeza de lo que estamos haciendo. La mente subconsciente está dentro de la mente inconsciente, pero se puede tornar, o bien preconsciente, podemos decir, se torna rápidamente consciente cuando nos recordamos eso que no traemos en la mente siempre. Pero que si nos lo recuerdan, ok, ya lo hacemos. Aunque es algo muy sencillito, ¿no? Por eso, pues es algo relativamente de poca importancia, ¿no? Lo consciente es muy importante dentro de la mente y lo inconsciente, pues es lo más importante. Dice, la mente inconsciente ocupa las seis séptimas partes de la mente, o sea que casi todo, ¿no? Y es donde tenemos oculto millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos.
O sea que todo lo que hemos visto desde el nacimiento se va acumulando dentro de la mente inconsciente. Y esa mente inconsciente es automática y es la que nos hace que nos conduzcamos de manera automática en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué haces eso? Nos preguntan. Y pues nosotros contestamos, pues no sé, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelito. Y lo vamos Pues haciendo. alerta por Y vamos cualquier cosa. haciendo de generación en generación. A ver, aquí algún... un teléfono prendido que no estaba... Ahí está. Lo vamos haciendo de generación en generación y no sabemos por qué, simplemente que eso es una gran parte de la mente inconsciente, vivir de manera automática. El adicto necesita tener emociones, gratificación inmediata con relación a sus emociones porque así ha vivido siempre. Porque desde que estaba chiquito, todo, ¿qué quiere el niño? Todo ahí le va. O bien no le ponemos nada de atención y obviamente que exige la atención. Como no la había la atención, exige rápidamente la atención. Y es una de las formas en las que el adicto tiene que tener conciencia, hacer gran parte, bueno, no más el adicto, ¿no? En este caso cualquier persona que tenga un problema emocional. Hay que hacer conciencia de la parte inconsciente que lo ha estado manejando por toda su vida. Y es algo natural en la parte inconsciente, o sea, nosotros vivimos de manera inconsciente más que de manera consciente. No tenemos certeza de lo que estamos haciendo. Si vamos por la calle, vamos caminando, empieza a llover y hacemos actuaciones que ya hemos visto en muchas ocasiones, que subimos los hombros, por ejemplo. Si subimos los hombros no nos vamos a mojar menos ni más, va a ser la misma mojada. O bien caminamos de puntitas algunos, no sé, son conductas que se van aprendiendo, conductas aprendidas que van quedándose dentro del inconsciente. ¿Y de dónde aprendemos esas conductas? Obviamente de la familia cuando somos niños, desde los primeros años de vida. Si tenemos una familia muy agresiva, si tenemos una familia muy agresiva, obviamente que nosotros vamos a tener una tendencia muy fuerte a ser agresivos dentro de nuestra familia o en la calle, donde sea. Si nuestra familia es agresiva y nosotros no somos agresivos, estamos reprimiendo algo. Y esa represión la tenemos que sacar de alguna forma. Todo lo que entra a la mente tiene que salir. Le tenemos que dar salida. Cuando no lo sacamos, lo estamos reprimiendo. Y cuando lo reprimimos, se vuelve una bomba de tiempo y explota. En el adicto, explota consumiendo una sustancia. Descansa el adicto cuando empieza a consumir. ¿Sí? Entonces, el fondo de sufrimiento del adicto, podemos decir que es la primera dosis que consume, no el deterioro físico. Podemos decir que es la primera dosis, pero cada quien lo va a interpretar o entender según su criterio, ¿no? O sea, son cosas que no se cuestionan. Son cosas que son criterios de cada quien y pues de esa forma se está interpretando, ¿no? Ok, la mente es esencialmente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual o la persona misma y su entorno. Nosotros podemos estar aquí físicamente, pero nuestra mente puede andar volando allá por, no sé, por el fondo del mar, por la luna, el espacio, otro continente, otro país, otro estado, no sé. ¿Sí? Nosotros aquí y la mente vuela, no se reduce a la bóveda craneal o al encierro craneal donde se encuentra el cerebro. La mente es algo que no se puede tocar, el cerebro sí se puede tocar. Hay funciones que se apoyan de la mente, como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo. Todas esas funciones o estructuras cerebrales se pueden apoyar de la mente, mas no la mente radica dentro de ellas. ¿Sí? Es un concepto muy abstracto y muy complejo de identificar. Sin embargo, anteriormente los griegos
manejaban la mente como algo, como el alma. De hecho, así inició la psicología. Era el estudio del alma y el alma era la mente, ¿sí? No el espíritu, el alma era la mente, la psique. Finalmente podemos darnos cuenta que la mente, de la mente surgen los pensamientos y no sé, cosas de ese tipo. Cosas que si nos dimos cuenta ahorita en las estructuras cerebrales, de ahí es donde se generan, ¿no? Podemos decir que ahí se generan porque por los estudios que se han hecho, las investigaciones, podemos identificar que ahí es donde se generan esa parte de cosas, de emociones, todo lo que sea es subjetivo, ¿no? Intangible, que no se puede tocar. Cuando nosotros hacemos un trabajo tan detallado con el adicto, tan minucioso con el adicto en el proceso del tratamiento, cuando lo hacemos regularmente tenemos éxito para que el adicto pueda tener una mejor recuperación, porque se le explica a detalle con mucho más tiempo todo este tipo de estructuras que se están dañando, cómo se maneja la mente, y viene una comprensión y viene una atención y un entusiasmo por querer saber más, ¿no? Obviamente que se va a quedar más lúcido el adicto cuando empieza a escuchar y a mirar las partes de su cerebro, y le va a interesar más. Va a haber más participación en su propia recuperación, y lógico que va a ser mejor la recuperación. La recuperación es una enfermedad muy lenta, muy lenta, pero también es una enfermedad que perdura en el adicto o en el ser humano por muchos años. Es la enfermedad, considero que es la, si no la más incapacitante, es una de las más incapacitantes, porque el adicto puede ser incapacitado, puede dejar de producir desde que tiene 15 años y se mete muy fuerte en la droga, ¿sí? O sea, podemos decir que este adicto, este paciente como adicto, ya desde que tenía 15 años, ya está en centros de rehabilitación, ya lo corrieron de la escuela, no quiere trabajar, me trae problemas a la casa, se lo lleva a la policía. Es sumamente incapacitante la adicción en esos puntos. ¿Y cuánto puede durar el adicto? Pues puede llegar hasta los 40, 50 años, ¿sí? Consumiendo. Y muchas de las veces, bueno, son edades que de inicio, los 15 años más o menos, 12, 17 años, son edades fuertemente de inicio. Y la culminación después de los 40, muchas veces después de los 40, porque a los 40 viene la decadencia del ser humano y obviamente viene la madurez. Ya me duele, ahora sí me duele, ahora sí lo voy a evitar. Sí, podemos decir que son 10 años de promedio en el que puede parar el adicto cuando no ha dejado de consumir nunca. ¿Sí? Llega a ese momento en el que necesita dejar de consumir. Y bueno, no llegamos a la inteligencia emocional. Espero que la próxima sesión que me toque con ustedes poder continuar con esto y explicar a detalle con relación a todo lo que ya miramos ahorita, todo lo que miramos ahorita, relacionarlo con lo que hace la inteligencia emocional con este tipo de cosas, con este tipo de estructuras cerebrales y daños que se ocasionan dentro del órgano cerebral y la mente, obviamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Familias, invitados, ¿alguna pregunta que tengan? No, Manuel, todo muy claro. Y ahora ve uno muchas cosas, ¿no? Relativamente. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, me despido de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Manuel. Sí. Nada más si me regalas unos minutos. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, primero que nada quiero,
quiero darle las gracias al doctor Manuel por la presentación que acaba de dar. Él como neuropsicólogo y como especialista en la salud mental tiene mucho material que nos puede compartir en relación a todo lo que se refiere propiamente la relación del cerebro y la conducta. Y es importante que entendamos propiamente todo desde el punto de vista científico y no solamente empírico, las experiencias que nos ha tocado vivir. Pero más que nada, Manuel, es agradecerte tu participación y que tengo entendido que esta es una participación que dura más, ¿verdad? Sí, es todo un curso que se va a impartir posteriormente. Ok, entonces para que programemos, para que se pueda concluir todo el curso, no sé si pudieras quitar de compartir pantalla para quienes tengan la oportunidad de encender ahorita su cámara para poderlos saludar, Ok. por favor. Creo que sería el otro botón ahí que dice dejar de compartir. Aquí está. Entonces, llegase a la diapositiva 62, faltarían como otras Otras 60. ¿otras 60? Sí. Ok, entonces ocuparíamos otra presentación. Ya sería cuestión de ponernos de acuerdo para que se pueda concluir. Ahí. Arriba te da la opción de dejar de compartir pantalla. Pues es en el mismo, ¿no? Remote control. No, arriba, a Más. un lado. Sí, es que se sigue compartiendo ahorita todavía la pantalla. A ver, aquí. Y la señora Hilda Contreras tiene una pregunta para ti, tengo entendido. A ver, adelante. ¿Cómo podríamos obtener la información que nos dio? Estaba muy interesante, pero es mucha información como para poderla retener. Nos gustaría, mi esposo y yo, analizarla nosotros así con más detalle. Mire, regularmente este es un curso que yo imparto que obviamente ahorita va muy rápido y todavía le hace falta integrarle algunos detalles más. Es un curso que yo imparto que lo hago a detalle para que las personas que lo están tomando lo puedan digerir con más claridad, ¿no? Ahorita, ahorita pues voy a tratar de mandarles esta información. ¿Cómo le haríamos, Pedro, para poder mandar la información? ¿Me la puedes mandar a mi WhatsApp, la presentación? Correcto. Y la compartimos al grupo de las familias. Perfecto. Sí, para que sea más accesible. Y también lo que puedes hacer, Manuel, es que me puedes hacer host ahorita. En los tres puntitos que está arriba en el cuadrito de mi pantalla, ahí me puedes hacer host. En más, ¿y luego qué sigue? En tu pantalla. Ajá, en mi pantalla arriba hay un cuadrito de 3 puntitos, ahí dice Make Host. Ok, y bien, perfecto. Mira, también Jessica ya mandó mensaje. Muchas gracias, que se abrió el panorama, que se les abrió mucho el panorama y también está mandando propiamente lo que sería la, lo que sería su número de teléfono. Ok, perfecto, ya soy host. Ok, muy bien, perfecto. Ok, hasta ahí llegamos, les adelanto a las familias que hasta ahí llegamos en cuestión de lo que estuvimos viendo. Llegamos nada más hasta unos puntos que faltaron. Por ejemplo, llegamos hasta donde es el lóbulo frontal, tipos de inteligencia, el cerebro humano y la mente. Nos faltaron qué son las emociones, tipos de emociones, cortisol y oxitocina, sentimientos, pensamientos, inteligencia, componentes o dimensiones de la inteligencia emocional y la aplicación de la inteligencia emocional como final del curso. No sé, faltan como unas 200 diapositivas más o menos. Oye, pues muchísimas gracias, Manuel, porque esta información, pues tú y yo sabemos lo que es poder, todo el tiempo que se tiene que recorrer y que tenemos que invertirle para poder obtener este tipo de información. Créanme, es muchísimo tiempo, porque pues, el doctor Manuel no solamente es psicólogo, también es abogado, es tanatólogo, es neuropsicólogo, es doctor en salud mental,
Y son varias fuentes para poder obtener toda esta información. Y pues la verdad, Manuel, muchísimas gracias por lo que estás aportando, y muy en particular porque este es un curso que él vende de manera independiente, y que, bueno, sin interés, él lo comparte aquí con el grupo. Así que muchas gracias, Manuel, por tu aportación, y programemos la siguiente, ¿vale? Ok. Programemos la siguiente parte. Bien, bueno, primero que nada, me da mucho gusto saludarlos. De los que alcanzo a ver el nombre ahí está Ruth Elena, Andrea Ballesteros también, está también de parte del equipo, está René Venegas, está Yasmín Benavides, Yadira también. Bueno, estamos empezando el año. Para quien no me conoce, yo soy el doctor Pedro Uriarte, también soy doctor en salud mental, para quien quiera encender su cámara y conocerlos, para quien no conozco, con todo gusto. Soy el director de Clínica CASIC, Tratamiento en Adicciones. Tuve el gusto de fundar esta clínica el 1 de marzo del 2014, y que hoy por hoy ya a través de los años, ya vamos a cumplir 8 años que estamos trabajando y que gracias a Dios hemos podido cambiar y transformar la vida de muchísimas personas. Sin embargo, es importante también que entendamos que no solamente nos podemos enfocar en los pacientes, muy en particular ahorita en estos tiempos, Elizabeth, de la pandemia, Andrea, si estás de acuerdo, porque ahorita la salud mental es algo en lo que estamos saliendo afectados absolutamente todos. Entonces, me gustaría a mí que si están ustedes de acuerdo, si coinciden con sus tiempos, pero muy en particular porque se requiere de un poquito más de tiempo. No sé cómo anden ustedes para el día 22 de enero. Me gustaría programar un taller de salud mental para los familiares de los pacientes de la clínica. En este caso, el taller será impartido por su servidor. Es un taller 100% gratuito. El taller, ustedes pueden invitar a quien quieran, pueden invitar a amigos, a familiares, a quien ustedes crean que este taller le puede servir. El cupo es nada más para 99 personas porque tiene que quedar un espacio para mí. Son aproximadamente 3 horas que lo impartiríamos. En este caso, lo que tengo que ver con ustedes, si están de acuerdo, que sea de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, porque ya nos da el espacio para poder seguir con las actividades, para poder comer, para que la tarde quede joven todavía. Y muy en particular, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo la estructura de CASIC desde el área mental. Desde el área, no sé si sepan ustedes qué significa la palabra CASIC, pero CASIC tiene un ordenamiento que se refiere a la primera letra de CASIC, es la C, se refiere al área cognitiva. Y la segunda letra es la A, que se refiere al área afectiva. La tercera letra es la S, que se refiere al área somática. La cuarta letra es la I, que se refiere al área interpersonal. Y la quinta letra también es una C, pero en este caso se refiere al área conductual. Entonces se refiere cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual. ¿Qué quiere decir esto en español? Cognitivo es como pensamos, como aprendemos. ¿Sí? Afectivo es como sentimos, se refiere al área emocional. Y lo importante de la letra S se refiere al área somática, a lo que pensamos y lo que sentimos, cómo eso afecta a nuestro cuerpo. No sé si sepan ustedes, pero esto es un dato curioso, científico, que el 99% de las recaídas de una sustancia tiene que ver con el área somática. El 99% de los ataques de ira tiene que ver con el área somática. La depresión con el área somática. Las enfermedades físicas, por ejemplo, el cáncer muy en particular, con el área somática. Entonces, nomás para que veamos qué tan importante es primero tener el ordenamiento de lo cognitivo y lo afectivo, y muy en particular tener el ordenamiento de lo que es el área somática. O sea que el área cognitivo, gracias a Elizabeth, quiere decir que a como pensamos, sentimos. Y a como pensamos y sentimos, respondemos. Es como actuamos, Miguel. Entonces, si nosotros no sabemos identificar, crear esa autodetección para poder analizar propiamente cómo pienso y cómo siento, Ruth, entonces mi área somática, mi área de respuesta, donde manejo el impulso, donde manejo el defecto de carácter, donde se presenta el craving, difícilmente lo voy a poder detectar, y luego me brinco a lo interpersonal. Cuando no detectamos lo interpersonal, muchas veces creemos que todo lo que nos está sucediendo tiene que ver por las relaciones que tengo con los demás. El área interpersonal se refiere a la capacidad que tengo yo de relacionarme con los demás. Entonces,
Nomás para que entendamos, desde el área de la salud mental, cognitivo es como pienso, y a como pienso es el área afectiva, es como siento. A como pienso y siento, respondo. A como pienso, siento y respondo, me relaciono. A como pienso, siento, respondo y me relaciono. Viene la última, que es el área conductual. Entonces, se los digo otra vez despacio para que lo puedan apuntar. A como pienso, siento. Y a como pienso y siento es como respondo ante las circunstancias de la vida. Es el área somática. A como pienso, siento y respondo, me relaciono con los demás. Y a como me relaciono con los demás es como me comporto. Entonces veamos nosotros, propiamente, como adultos que somos todos, ¿qué sucede cuando no detectamos lo que estamos pensando? Se convierte en automático en una emoción. No detectamos ese pensamiento y esa emoción se convierte en un efecto somático y eso nos hace tener un conflicto con nosotros, tener un conflicto con los demás y de repente decimos, nos salió todo mal. No nos salió mal. Lo que pasó es que nunca inició bien. ¿Y por qué? Porque no inició bien desde donde pensamos. Entonces, la intención de poder tener este taller de salud mental para ustedes como familias, que obviamente este es gratuito, ahorita tenemos 25 personas nada más conectados, la intención es que llenemos los 99. Si ustedes quieren compartir esto con algún familiar de ustedes, con alguna amistad, con toda confianza, sería prepararnos para el sábado 22 de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Vamos a tener un pequeño receso nada más de aproximadamente 15 minutos, más que nada para tomar agua, para que vayan al baño, para que se refresquen. Y sí, Andrea, yo les mandaría a ustedes el link, les prepararía el link, prepararía el material. Algo que voy a hacer es que les voy a mandar a ustedes la presentación de que vamos a utilizar ese día, porque lo importante es que ya lo traigan leído. Miren, quiero aprovechar algo. Les quiero mandar el material, que lo tengan leído, que lo tengan estudiado, para que cuando ya lo presentemos, podamos abordarlo desde una temática donde ustedes ya estén impregnados con el tema. Al momento de abordar el tema, obviamente, si ya lo traes estudiado, pues nos va a quedar el doble. ¿Vale? Si surgieron dudas desde el estudio, las podemos clarificar o la misma sesión las va a ir clarificando y propiamente también vamos a tener la oportunidad de tener preguntas y respuestas. La última media hora son preguntas y respuestas. Prácticamente el taller dura 2 horas y media nada más, pero lo que tratamos de promover es propiamente la salud mental en ustedes. Y claro que sí, ahí no aparece el nombre, pero les mandaré el link. La cuestión aquí es que ustedes como familia ¿okay? Necesitan también estarse dando mantenimiento terapéutico. No solamente ustedes, también nosotros. Ha sido una pandemia un tanto difícil. Y luego ahorita, como dice mi cuñada, es un tsunami de COVID. O sea, ya ahorita el COVID ya no es una enfermedad, es un tsunami. O sea, está fuertemente impregnado. Ahorita por todos lados donde busquemos, hay gente positiva a COVID. Gracias a Dios, con menos gravedad, pero aún así debemos de seguirnos cuidando, debemos de seguir estando al margen. Pero algo que quiero comentarles yo ya para cerrar, es de que tiene mucho que ver como nosotros tengamos nuestro esquema de salud mental para cómo va a repercutir en nuestra salud física. Si nosotros mentalmente nos estamos atendiendo, si tenemos una buena nutrición mental, si tenemos propiamente nosotros una capacidad, gracias Jessica, si tenemos la capacidad de podernos conocer más a detalle, podremos desarrollar mayores habilidades. Y ya para cerrar, para no quitarles más tiempo, les comparto que bueno, este tema no solamente es para que conozcamos más el CASIC, pero para que cada quien conozca su CASIC. Es importante que cada uno de ustedes conozca el porqué de las conductas, desde un punto de vista desde la salud mental. Yo quiero agradecer nuevamente al doctor Manuel Méndez por la presentación que les está dando, bueno, que nos dio a todos. Es una cátedra en relación a lo que se refiere la neuropsicología y también propiamente la aportación de lo que la mente en conjunto con el cerebro nos da. Y a todos ustedes por la confianza que depositan en nosotros. Y si están de acuerdo, entonces nos vemos el domingo 22 de enero, primeramente Dios, con un tallercito
de 3 horas. El link, bueno, no sé si algunos de ustedes tengan mi número y si no lo tienen, se los voy a apuntar aquí y al que no lo pueda ver en mensaje, se lo voy a mandar para que me manden mensaje, por favor. Ok, ahí ya se los puse para que me manden mensaje por WhatsApp y les voy a estar mandando información. Les voy a mandar el link, les voy a enviar información también de lo que vamos a estar manejando. Una semana antes de que tengamos el taller, yo les voy a enviar toda la información, todas las diapositivas, para que ya las tengan estudiadas. Y también, obviamente, material de apoyo. Nuevamente, Manuel, muchísimas gracias. A Miguel, claro que sí, Miguel, le vamos a mandar el link. Muchas gracias, Manuel. ¿Algo más que quieras aportar tú? No, muchas gracias a las familias que estuvieron presentes y las que no pudieron, pues también, ¿verdad? Muchas gracias a los invitados. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Y pues la estamos viendo la próxima sesión cuando me toque nuevamente. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todas las familias de CASIC, a todos los invitados que están ahorita presentes. Quedo a sus órdenes. Su servidor, doctor Pedro Uriarte, en compañía aquí del doctor Manuel Méndez. Les agradecemos su confianza y quedamos a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. De antemano también pueden estar entrando a mi página, Doctor Salud Mental Pedro Uriarte, y estoy subiendo material. Y también pueden encontrar al doctor Manuel Méndez como... ¿Cómo es tu página, Manuel? Manuel Méndez. Manuel Méndez, ¿verdad? Sí, nada más Manuel Méndez. Muy bien. Ok, dale. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctores, muy amables. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.